Anunciábamos ya con el doctor Julián Palacín, que es un gran experto en derecho aeronáutico y en toda la actividad aerocomercial, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Su recorrido pues es amplio y de alta competencia, sin duda alguna. Pero hoy nos vamos a reunir muy específicamente, aunque de repente conversaremos de otros temas también de pasada, respecto al tema del aeropuerto de Chinchero. Nosotros hemos estado tocando este tema con Juan Carlos Castro de Turiweb y hemos expresado nuestras dudas frente a la falta de transparencia respecto a los estudios de impacto patrimonial. Ayer veíamos que el comercio ha presentado dos informes que no son realmente estudios respecto del impacto que tendría la carga turística que provocaría Chinchero sobre Machu Picchu y el Capanyang, y aparentemente serán impactos fuertes. Pero el documento que se estaba esperando, que dicen que ya está entregado desde fines del año pasado, que es el estudio de impacto patrimonial del área vinculada al Parque Nacional Chinchero, y que es efectivamente el que motiva la exigencia de UNESCO previa a la construcción del aeropuerto, ese aún no lo tenemos y lo estaremos buscando prontamente. Doctor Palacín, muy buen día en primer lugar, muchas gracias por su presencia que nos honra, y le pedimos, si fuera tan amable, que nos acompañe a ver un pequeño videíto de una persona que creo que usted conoce respecto del aeropuerto, para que nos cuente si está de acuerdo o no con eso. Si se pone los audífonos, genial. ¿Cómo están? El día sábado 22 de febrero salió esta carátula en el Diario del Comercio. Aeropuerto de Chinchero causaría 39 efectos negativos. Cuando el comercio se mete a hacer una campaña tan importante en contra o a favor de algo, es porque hay dinero de por medio. El comercio no se mueve gratis, eso lo sabemos todos. La familia Graña seguramente no está construyendo Chinchero, ¿no? Seguramente no le han dado las horas a Graña y Montero, y ese es el problema que tienen ellos. ¿Qué es lo que pasa con Chinchero realmente? Cusco tiene una oportunidad brillante de atraer 6 millones de turistas y no 3.7 millones como hoy día. Con un aeropuerto como Chinchero podrían llegar hasta 6 millones de turistas o más a Cusco. Y hoy día llegan solamente 3.7. ¿Por qué? Porque tienen que pasar a través de Lima. Hay un monopolio de Lima Airport Partners y de LAN, siempre los chilenos detrás de esto. Quieren evitar ellos que se salten su aeropuerto y que pasen directamente líneas aéreas internacionales a Cusco a traer nuevos turistas. No podemos ser mezquinos con el Cusco. Cusco tiene derecho a crecer, Cusco tiene derecho a desarrollarse, y tenemos que apoyar ese aeropuerto, esa construcción de ese aeropuerto, con todo lo que se pueda. Hay 1000 maneras de controlar que no haya corrupción. Sabemos que ha habido corrupción anteriormente, seguramente. Vamos a cortar de raíz ese tema, entreguemos la obra nuevamente, revisándola perfectamente, pero no paremos de construir ese aeropuerto. Ese aeropuerto tiene que continuar, tiene que terminarse en beneficio de todos los pobladores cusqueños y en beneficio del desarrollo de una nueva región. Muchas gracias. Hablamos. Doctor Palacín, buen día. Buenos días, señor Barrios. Pregunta, ¿está usted de acuerdo con lo que dice Guillermo Sendón? Estoy de acuerdo con él. Correcto, entonces una pregunta rápida. ¿Qué intereses tiene el comercio, el grupo del comercio, respecto de que no se haga el aeropuerto de Chinchero? Bueno, realmente no entiendo la campaña del comercio contra el aeropuerto internacional de Chinchero, porque el comercio es un fiel defensor de los intereses de Lima Airport Partners, por ejemplo, el concesionario del aeropuerto internacional Jorge Chávez, que ha incumplido el contrato de concesión y todavía no ha construido la segunda pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez, causando los problemas y efectos negativos al turismo peruano con la congestión que vivimos hoy en nuestro primer terminal aéreo. El comercio ha salido en artículos a defender a los concesionarios de los aeropuertos de provincias con las altas tasas aeroportuarias que cobran en perjuicio del turismo y del producto turístico peruano. Y ahora veo que el comercio publica carátulas en donde el contenido no refleja lo que dice la carátula, porque en el último aviso del comercio habla de impactos negativos del aeropuerto, y eso es falso. El comercio falseó la verdad. El aeropuerto de Chinchero no tiene per se
ningún efecto negativo en el turismo, el aeropuerto. Lo que puede tener un efecto negativo en el turismo es si vienen 10 millones de turistas y quieren ir a la ciudadela de Machu Picchu y no pueden hacerlo. Ese es otro problema. Pero jurídica y técnicamente, ningún aeropuerto del mundo puede causar per se estragos en el medio ambiente. Y les digo por qué. Yo he escrito este libro en 1994 que se conoce como la Biblia de la OASI, de la Organización de la Aviación Civil Internacional. Este fue el libro oficial de la OASI en el 50 aniversario de su creación y lo presentó el doctor Asad Kotaite, presidente de la OASI entonces en Lima. Y acá yo explico en este manual cómo se tienen que internalizar las normas OASI y el tema del anexo 16 sobre el medio ambiente. Es decir, la OASI en la construcción del aeropuerto nos va a decir si cumplimos o no cumplimos con cuidar el medio ambiente, porque hay un anexo del Convenio de Chicago que es ley interna para el Perú, que tiene que cumplir el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Aeronáutica Civil. Entonces, acá hay una confusión de roles. Se habla de la UNESCO. La UNESCO no es competente en la construcción de aeropuertos, ni en la autorización de aeropuertos, ni en el cuestionamiento de los aeropuertos. La UNESCO podrá opinar consultivamente sobre los efectos de impacto ambiental del turismo, en el supuesto que el turismo crezca, sobre el patrimonio. Eso es otra cosa. Pero no está bien que el comercio malinforme a la opinión pública diciendo que el aeropuerto de Chinchero va a traer 19 efectos negativos al patrimonio del Cusco. No es verdad. Bien, primero para nuestros televidentes, OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y por tanto el organismo mundial de Naciones Unidas. De Naciones Unidas, y como casi todos estos organismos oficiales, que regulan el tema aeroportuario y de aviación civil en general. Y de protección del medio ambiente de los aeropuertos. ¿De acuerdo a la norma ISO, dijo usted, o me equivoqué? No, anexo 16. Al anexo 16 del convenio de Chicago, sobre aviación civil internacional, Chicago. Claro, Perú es suscriptor y por tanto tiene que cumplir esa norma. Así es, de proteger el medio ambiente, el impacto ambiental. Es ley. El ruido aeronáutico. De alcance constitucional, porque la Constitución establece que los convenios son leyes de ese rango. Y la OASI nos puede observar si en la construcción de ese aeropuerto no cumplimos con el anexo 16 sobre protección al medio ambiente. De acuerdo. Hasta ahí bien. La pregunta es, ¿nos debe o no preocupar que existe un impacto patrimonial? No estamos hablando de lo ambiental en general, sino de los restos arqueológicos en los que Cusco pues es la capital arqueológica de América. ¿Nos debe preocupar o no? Yo creo que nos tiene que preocupar en la medida que haya fundamento técnico, económico y jurídico, no con suposiciones, porque con el criterio que nos tiene que justificar, cuando se construyó el Colegio Melitón Carabajal, se afectó el patrimonio económico nacional porque había restos arqueológicos incas o preincas. Claro, igual cuando se construyó la Panamericana Sur y rompió la línea de Nazca, pero eso fue otra época, ¿no? Exactamente. Pero acá hay que ver si realmente tiene sentido y tiene fundamento el hecho de que construir un aeropuerto en una gran pampa deshabitada va a afectar el patrimonio económico o el patrimonio cultural de Pero la nación. Exactamente es lo que ha pedido la UNESCO, que haya un estudio de impacto patrimonial en el área del aeropuerto, en el área de influencia del aeropuerto directa. Ese documento no lo ha publicado el comercio, pero eso es lo que ha pedido UNESCO. Y al margen de que tenga competencia o no, en el mundo, en los sitios ricos culturalmente, los monumentos aparecen donde menos espera alguien. Entonces lo que está pidiendo UNESCO es que haya un estudio intensivo que determine que efectivamente no existe riesgo de destrucción patrimonial, que sería también un valor agregado al turismo significante si es que lo hubiera. Hasta ahora parece que no lo hay, tampoco vamos a alarmar a nadie, pero todo lo que pide UNESCO es que haya un estudio que siga sus protocolos y sus estándares antes de iniciar la construcción del aeropuerto. ¿Eso está mal? Bueno, eso está bien, el Estado lo tendrá que hacer. Yo he escuchado al presidente que se van a seguir todos los protocolos ambientales, pero eso no significa que se pare el avance
de la construcción del aeropuerto de Chinchero, porque ahora estamos en el movimiento de tierras. En un año puede estar ese y cualquier otro estudio que se necesite. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer en todos los dichos, dimes y diretes de los supuestos expertos en aeropuertos que están opinando, ¿tenemos derecho a darle la espalda a la capital arqueológica de América, al Cusco, a que no crezca el turismo receptivo directamente desde los centros emisores, sin pasar por Lima, que vayan al Cusco? No, eso está bien. Eso está bien. ¿Tiene o no tiene derecho el pueblo del Cusco a derrotar la pobreza y crear 1 millón de puestos de trabajo y aumentar su turismo para generar producción y productividad? Claro que tiene derecho. Ahora bien, ¿cuál es el fondo del tema? Que acá nadie lo ha puesto en debate. El centralismo de Lima. El cuello de botella y los monopolios, o el monopolio que significa a un país como el Perú haber firmado un lesivo contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el 14 de febrero del 2002, que me lo consultó el Congreso de la República, y yo aconsejé a Valentín Paniagua que no firme. ¿Quién era el ministro de Transportes entonces? ¿Se acuerda? No Un importa. señor que falleció de Acción Popular, yo lo conocía, yo lo cuestioné. Quien fuera que sea, lo revisaremos, no hay problema. Yo dije, no firme, presidente. Y fui al Congreso de la República y tenía el respaldo de todas las líneas aéreas internacionales que me acompañaron. No firme, señor presidente, porque primero se creaban sobrecostos aeroportuarios que hoy lo está pagando el turismo. Exactamente. 13%, 13 centavos por cada galón de combustible. ¿Quién lo paga? El turista. Los sobrecostos en las mangas, los sobrecostos en el monopolio, los sobrecostos porque no puede el Estado peruano hoy autorizar un aeropuerto dentro de los 150 kilómetros. Permítame un comentario chiquito. Ha salido recientemente la información del AP de que ha invertido 509 millones de dólares hasta el día de hoy. Y no dice, y aún no sabemos, pero supongo que alguien ya estará haciendo el cálculo, si no se lo encargaremos a Pedro, que no está ahora, que es nuestro colaborador. ¿Cuánto ha cobrado contra esos 509 millones de dólares en este tiempo? Yo le voy a dar una primicia. A ver. LAP le ha pagado a la Dirección de Concesiones del Ministerio de Transportes en 20 años 2.000 millones de dólares del 46.51% que le corresponde. Quiere decir que LAP habrá invertido 500, pero ha facturado 2.100 o 2.200 millones de dólares. Negocio redondo. Claro que sí. Y no ha invertido en la obra más importante, que es la construcción de la segunda pista, porque si bien la incapacidad de los sucesivos ministros de transporte desde el 2001, sin excepción, que se olvidaron de la expropiación de los terrenos que se entregaron en el 2018, del 2018 al 2020, hoy debimos tener segunda pista en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Pero claro, así estaba previsto. Pero resultó que no. Es más, yo le voy a dar una primicia, que también ahí nuestra Cámara Nacional de Turismo, más de una vez que he conversado con ellos, no la han sabido exponer bien. Técnicamente y por materia de seguridad operacional, la OASI nos recomendó que la segunda pista la construyamos en el 2006 por los deterioros de la actual pista, y eso lo digo en mi informe al Congreso de la República y lo digo en mis libros publicados. Pero en el contrato, que no lo quisieron modificar los arquitectos de Proinversión, al cual les dije, señores, pongan que el AP tiene que hacer la pista en el 2006, pusieron el 2012. Y del 2012, el 2015, el 2018, y como vamos, a lo mejor ni se construye la segunda pista. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que ha habido una desidia de los funcionarios de Estado, y si bien ha crecido el turismo y hoy manejamos 20 millones de pasajeros, con una segunda pista estaríamos mucho mejor. ¿Cuál es mi planteamiento jurídico? Que el Ministerio de Transportes derogue la cláusula monopólica y que hoy, mañana,
comencemos los estudios y en 6 meses habilitemos el aeródromo provisionalmente de Las Palmas en Surco para oxigenar la aviación nacional. Y también he sugerido, y lo digo en esta conferencia que voy a dictar hoy en el Club Cusco sobre el aeropuerto de Chinchero, debemos pensar que el Perú de los 100 años tiene que venir 40, 50 millones de turistas. Con la actual infraestructura aeroportuaria no se puede. Pensemos en construir el primer aeropuerto internacional low cost en la isla San Lorenzo para que compita con el Jorge Chávez. Permítame una interrupción. La Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas acaba de plantear, y quiero saber su opinión, que el aeropuerto de Pisco, que hoy día es un fantasma, se convierta en el aeropuerto low cost de Lima. ¿Eso es viable? Bueno, usted está hablando con el consultor de la Cámara de Turismo de Paracas. ¡Ah, caramba! Y yo fui a dar la conferencia. Magnífico. Y no, yo... como escuché lo de San Lorenzo. No, dije, claro. ¿no? Porque Eduardo Jauregui lo ha planteado, Pepe Rosas ha estado acá por teléfono. Todos ellos me llevaron hace un mes y di la conferencia y es mi propuesta. Ah, correcto. Entonces, es mi propuesta. ¿No es es más, mejor que San Lorenzo? Es más, he propuesto que la Cámara de Turismo de Paracas tome un rol activo en la promoción de ese aeropuerto a nivel internacional porque es un fantasma. Así es. Es decir, el Estado ha invertido, porque hay que decirlo claro, no ha invertido el sector privado, ha invertido el Estado. Claro. Porque en la concesión de aeropuertos ahora se subvenciona, yo le doy a usted un aeropuerto y le pago para que me lo administre. Pero ese es el modelo de proinversión. Desde, por lo menos Kuczynski, de repente desde antes, ese es el modelo de proinversión. O sea, ¿yo qué riesgo asumo con el sector privado? Ninguno. ¿Por qué cree que yo duré 7 meses y medio en Corpac 2001-2002? Porque me enfrenté y me opuse a la concesión corrupta de los aeropuertos del Perú, de proinversión de la década del 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. ¿Cómo vamos a subvencionar a empresarios privados? Lo que yo sostuve era que es mejor subvencionar a Corpac y que el Estado tenga el control de esos aeropuertos que se lo demos al sector privado con financiamiento. ¿Por qué le digo? O si no, con convenios de administración, o sea, el Estado invierte y el operador genera una renta adecuada. Es que no la van a generar. No, pues. No pueden generarla. Claro. No podemos... Negocio fácil quieren. Pero ¿no? Escúcheme, todos los aeropuertos son deficitarios en el Perú, excepto el aeropuerto de Cusco. Entonces, ¿qué planteé yo? Con la concesión del 46-51% que paga LAP al Estado, con eso a través de Corpac arreglábamos todos los aeropuertos y los convertíamos en aeropuertos low cost. El aeropuerto de Pisco es uno de los más caros del país. Hoy una conocida escuela de aviación civil se va de Pisco, se va a Pacamayo porque los costos son altísimos. Como no hay mercado, no hay líneas aéreas, hay tarifas altas, entonces el negocio no es rentable, porque no hay una política aérea low cost. Y eso es lo que hemos planteado en la Capatur Cama de Turismo de Pisco, que queremos convertir a Pisco en el primer aeropuerto low cost del Perú, y que queremos que cuando el Estado peruano, a través de la Dirección de Aeronáutica Civil, vaya a negociar los convenios aéreos con otros países, Pisco sea punto de entrada y salida, inclusive en cielos abiertos para todas las líneas aéreas del mundo. Tenemos que abrir el juego, no tenemos que seguir protegiendo los intereses de Lima. El Perú ha venido negociando Lima como centro de entrada y salida del territorio. El Pisco es ideal. Tiene la reserva de Paracas, las Islas Ballestas, Chincha, Sangabán, las mismas líneas de Nazca y de ahí al Cusco. Escúcheme, el diseño geopolítico que hice en el 2001, que le metí 20 millones a Pisco, porque Pisco, vamos a hablar claro, es el competidor natural de Lima Airport Partner del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Qué bueno que estemos de acuerdo y que seamos amigos de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas. ¿Y por qué no tiene tráfico aéreo? Ah, no tiene pues porque no les interesa. Porque están presentando para certificados de recuperación por adelanto de obra y ganando plata sin hacer nada. O sea, ese es el problema. Y no sabemos a qué costos. ¿Ah? No sabemos. No. O sea, ni siquiera aparecen los documentos contables. Y yo me pregunto, porque se lo debería hacer el ministro de Transportes esta pregunta, ¿los concesionarios del aeropuerto de Pisco tienen negocios dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? Ajá, buena pregunta. Doctor, Bueno, oiga, usted sabe que en la televisión
estamos con los tiempos justos. Vamos a darnos 5 minutos más y por supuesto estará permanentemente invitado, pero quisiera, y seguimos con esto después, porque el tema aeroportuario es un tema fundamental para el turismo en el Perú y no solo para el turismo en el Perú. Pero que volvamos un ratito a Chincheros. El estimado más optimista de carga de Machu Picchu, el más optimista, que es el que enarbola la Cámara Nacional de Turismo, es que Machu Picchu soporta 2.200.000 turistas al año. El doctor que habló en el video nos dice que subiría la visita a Cusco a 6 millones con el aeropuerto de Chinchero. Y más también. Y de repente más. Muy bien, la pregunta es, ¿cómo se puede vender un destino con un atractivo de jerarquía 4 como es Machu Picchu, cuya capacidad máxima es 2.200.000, a 6 millones de turistas o más? Bueno, se tendrán que hacer nuevos estudios porque yo creo que el Cusco con el aeropuerto de Chinchero, operando los dos aeropuertos, Velasco Astete y Chinchero, puede llegar a 8 a 9 millones de turistas en el 2030, 2035. Es un tema netamente turístico, tendrán que ver cómo lo solucionarán. Pero es un tema patrimonial también. Es un tema patrimonial, pero bueno, pero el Estado tiene la posibilidad de regularlo. Lo que no puede hacer el Estado es dejar de construir el aeropuerto internacional de Chinchero, porque hoy el actual aeropuerto ya no tiene capacidad para más operaciones aéreas y para recibir más turismo. Esa es la realidad. Entonces, Chinchero tenemos que construirlo. Ya se tendrán que hacer los estudios, el impacto turístico, todo lo que quieran, pero que Cusco necesita Chinchero, sí lo necesita. Y que técnica y jurídicamente, y de acuerdo a los instrumentos internacionales que obligan al Perú, Chinchero es viable. Yo lamento que algunos pilotos, y mi padre es piloto, mis hermanos son pilotos, mis sobrinos son pilotos hasta en Arabia Saudita. Yo vengo de una familia de pilotos, pero el piloto no tiene la preparación académica en temas de derecho aéreo internacional, y a veces toca de oído, y a veces hay pilotos de nuestra Fuerza Aérea que nunca han volado un pasajero, pero que están opinando sobre este tema. Yo los respeto, hay que escucharlos, pero yo me sonrío porque el Perú es fiel cumplidor del Convenio sobre Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago 1944. Y hoy tenemos un asiento en el Consejo de la OASI. Somos un país de mucho prestigio aeronáuticamente hablando en el mundo y jamás vamos a construir un aeropuerto internacional que no sea aprobado, certificado o visado por la Organización de la Aviación Civil Internacional. Muy bien, doctor, está claro. A ver, es importante el tema patrimonial, sí, pero en la construcción de aeropuertos, estoy resumiendo, espero no equivocarme, quien manda es en el Perú Transportes y en el mundo OASI. Y que sobre esa base, respetando los criterios ambientales y patrimoniales, el aeropuerto tiene que ir adelante y que hay que ver cómo hacemos para que Cusco pueda soportar una carga turística mayor que algún pequeño tiempo va a haber para prepararse. Grosso modo, he resumido bien. Ha sido un placer, doctor Palacín, lo esperamos más veces. El tema aeroportuario deberá ser un tema para nosotros y el tema de Pisco particularmente. Gracias. Y quiero expresar a las autoridades del gobierno que no debemos darle la espalda no solo a Cusco, a Pisco, a Paracas, a Pacasmayo y a otros pueblos del país que están dependiendo de sus aeropuertos o de su infraestructura aeroportuaria para crear puestos de trabajo y derrotar la pobreza. La nueva geopolítica de aeropuertos que planteo va a ser expuesta hoy en el Club Cusco, en Almirante Guise 934, ingreso libre, organizado por el Patronato Regional del Cusco, en donde daré la conferencia Aeropuerto Internacional de Chinchero y Futuro Económico Social del Cusco, al que quedan todos ustedes gratamente invitados. Con una nueva geopolítica salvaremos al Perú. Muy bien, doctor Palacín, un gran gusto. Hasta la próxima vez. Gracias. Un corte y volvemos.